Estamos con Xavi Sala de Green Wine Philosophy. Green Wine Philosophy, Green Wine Wineries. Xavi, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, para todos los fans que ya son fans del vino natural, ¿qué van a encontrar contigo? ¿Qué van a encontrar? Pues básicamente una curación y una selección de los mejores vinos hechos por nuestro equipo en vinos naturales. Es decir, esta parte de dos vertientes, ¿no? Tanto como de experimentación, de encontrar cosas nuevas, de vivir una experiencia, y también una parte de vinificación de un perfil gastronómico clásico y apto para todos los públicos, ¿no? Como dos tipos de selección de perfil de vino natural, pero es esto, lo dicho, siempre natural, ecológico y en cultivo biodinámico, y un poquito para los que ya son seguidores ya saben el tema, ¿no? ¿Y qué tienen de plus o de más sofisticado aquellos vinos que te parecen que pueden ser más apreciados? Pues yo creo que un poco al empezar este proyecto, lo que queríamos es posicionar el vino natural en la alta restauración. Un poquito como salir del vino, digamos, como consumo fácil, de buena manera, y entender que hay un vino gastronómico dentro de una etiqueta de vino natural. Y ese es un poco el valor que pretendemos dar, ¿no? Independientemente del precio, ¿eh? Cuando hablo de gastronómico, no tiene nada que ver precios de todo tipo, ¿no? Y respecto a los sabores o lo que los sommeliers nos puedan contar de tus vinos cuando los encontremos en esa restauración. Uy, pues un poco lo que intentamos es tener una variedad amplia en el sentido geográfico, es decir, nos queremos basar en el Mediterráneo, aún nos queda muchísimo por explorar y siempre hablamos desde la modestia, ¿no? Buena noticia. Pero digamos que intentamos es muy difícil hacer esta selección en el sentido de cuando tienes que seleccionar desde la geografía, desde las variedades autóctonas de cada región, y luego desde criterios gustativos completamente amplios y que puedas encontrar un abanico amplio de experiencias, ¿no? Intentamos no repetir como mismas variedades, mismas perfil gustativo, etcétera, ¿no? Como intentar que sea lo más amplio para que la experiencia sea lo más placentera posible. Amplio, pero luego hay cosas como muy rock and roll, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, sí. Exacto. En la parte de que comentamos muy de experiencia, que al final son vinos que los están cogiendo a los restaurantes mucho para maridajes en los menús de degustación. Es esto, realmente es salirte un poco de lo que tenemos en la mente de lo que es un vino, y a veces hay cosas muy buenas que a la gente les encanta, pero que sorprende y que realmente a veces no lo catalogas con el aspecto vino que tienes en la cabeza, ¿no? Mucha gente, claro, depende de lo introducido que estés en la materia, ¿no? Recuerdo este anuncio de una marca muy famosa española de vino, donde hay un hipster con la mano así, ¿no? Diciendo, llámame clásico, y va todo tatuado y demás. Este fenómeno que vamos viendo cada vez más Bueno, ha habido una tendencia clara de gusto por el vino natural, y vemos que hay un look también detrás, ¿no? Cada vez vemos gente más joven, más cañera, cómo va vestida. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees? Ahí... Pues yo creo que hay pues, nuevas generaciones que acceden al vino desde un lugar diferente al que tradicionalmente se había accedido. Por lo tanto, yo creo que es como muy amplio el abanico de gente que está introduciéndose dentro de este mundillo. Y evidentemente al final es verdad que hay una comunidad internacional europea al menos, que yo conozco, es la parte, digamos, que fluye y que se identifica con el vino natural otros valores más contemporáneos de ahora, un poco rompedores de lo que veníamos haciendo, ¿no? Que yo creo que es esta parte como muy vinculada a replantearse las cosas, muy abierta de mente a que hay otra forma de entender el mundo, otra forma de consumir,
Y detrás del consumo hay toda la parte de sostenibilidad, ecología, el sentido que tú tienes respecto al medio que te rodea y sobre todo, y lo que uno de los valores pilares de Green Wine Philosophy, es esta necesidad cada vez más importante de vincular y de no dejar la naturaleza, el campo. Y yo creo que mucha gente encuentra en el vino este contacto, ¿no? Como simbolismo, siempre ha sido el vino una forma de viajar, una forma de placer, de conocer el mundo, de conocer todas las culturas que hay en cada territorio, que al final se acaban reflejando mucho en la cocina y en el vino, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es esto un poco eh, los valores que hay ahí detrás y que juntan a todo este perfil de gente que yo creo que es muy amplio, ¿eh? No sé, no sabría definirte ahora si eh, como un perfil único, ¿no? Es decir, vinos naturales los puedes consumir, los dos nos dedicamos a la distribución para restauración y tanto están consumiendo vinos naturales en 1, 2 o 3 estrellas Michelin eh, y como gente que va a vivir toda esa experiencia gastronómica a través del turismo o del consumo de cultura local, pero también estos bares que son como centros prácticamente sería como centros de reunión, un poquito de todo un perfil de gente que socializa a través del vino natural, ¿no? O sea que... Sí, y altamente apreciadora, ¿verdad? Exactamente. De cosas buenas, ¿no? En general, Sí, sí, sí. por lo que yo he estado viendo, vamos, porque además una vez entras al vino natural es difícil volver al vino corriente. ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué crees? Pues mira, mi experiencia completamente personal de lo que yo voy experimentando a través del vino, básicamente es que hay como un paso previo al que nunca he probado, a lo mejor vinos naturales. Hablamos siempre ahora de un perfil un poco más de experiencia, vinos con más personalidad, ¿no? Y el primer acceso, la primera experiencia de una persona que nunca se ha acercado a este mundo, es el no saber cómo encajarlo. O sea, hay como una primera sensación de sorpresa y entonces puede ser que te cierres de mente y ya no continúes el camino, pero la gente que hace una segunda oportunidad y sigue probando ya no vuelve nunca más. O sea, acaba siendo como muy fan de este consumo, digamos, más sano, que muchas veces sienta mejor a según qué referencias de vino más clásico, vinificada de forma convencional o tradicional, o tecnificada, hipertecnificada, ¿no? Em, pero desde la experiencia del sabor, más allá de los valores que puedas encontrar detrás, ¿no? Es decir, mucha gente ve que le sienta mejor y que le está gustando más este tipo de vino, ¿no? Así que yo creo que es... y claro, si luego los que no han querido seguir se han quedado ahí en la frontera, ¿no? A medio camino, yo creo que hay un proceso de adaptación mental a cualquier cambio de la vida, ¿no? No solamente, o sea, al final nosotros necesitamos un proceso adaptativo a cualquier cambio y este es muy grande. Yo creo a nivel gastronómico es como que tendemos a saber lo que nos gusta o no en función a lo que en el pasado hemos probado y nos generamos nuestros propios criterios de lo que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Sí, lo que está claro es que forma parte de un lifestyle, ¿no? De un estilo de vida. O sea, que no es solo el producto en sí, ¿no? No es como, voy a poner un ejemplo, la leche de avena o leche vegetal sin lactosa, lo que es algo como, porque forma parte de una dieta quizás, pero el vino natural parece, por lo que vemos, que no es un tema solo de gusto y de dieta, sino que es además todo un estilo de vida. Sí, ¿Sí, lo sí. cierto o no? Aciertas, o sea, las cifras de mi negocio así lo evidencian, yo creo. En el sentido es que ves que a lo mejor un poco las catas que haces con gente, estás siempre como haciendo probar vinos y tal, y ves que hay gente de un perfil que le gusta el vino clásico y pruebas un vino natural perfecto, vinificado a lo mejor desde la perfección entendida que todos tenemos en la mente.
pero a lo mejor este no es el consumidor perfecto de vino natural, es el más adecuado, ¿no? Y a lo mejor el vino un poquito más funky, el vino un poquito más... que puede ser que tenga un defecto visto desde el punto de vista de vinificación tradicional, pero a lo mejor este defecto es lo que le está haciendo dar una personalidad que marca y que realmente los fans acaban consumiendo más un tipo de vino imperfecto. El rock and roll, El al rock que me and roll, refería yo exactamente. antes. Sí. Sí, sí, yo ya estoy ahí en el rock and roll ahora, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. Ahora es difícil salir volver. del rock and roll va a ser difícil, sí, sí, va a ser difícil. Pues Xavi, no sé si quieres contarnos algo más. Yo te preguntaría por el debate un poco que hay sobre sulfitos, regulaciones, sellos, como el establishment y las nuevas tendencias y las nuevas generaciones como la tuya. ¿Qué pasa ahí? Vale, pues aquí cruzo los brazos ya, es situación incómoda, ¿no? Pues, bueno, básicamente en el tema de vino natural, yo creo que hay muchísima confusión a día de hoy aún. Siempre hablo del gran público, evidentemente luego hay muchos fanáticos, muchos expertos, pero aún creo que en el país sigue siendo el vino natural un desconocido, en el sentido de que se mezclan muchos conceptos acerca de si es natural, si es biodinámico, ecológico, la gente confunde, no sabe muy bien. Hay mucho ruido, pero mucha gente no ha parado a ver qué hay ahí detrás, ¿no? Y saben mucho sobre denominaciones de origen, la gente en general sabe mucho sobre uvas vinculadas a un territorio, etcétera, pero cuando te paras a hablar sobre estos temas, ves que no hay tanta información, ¿no? O que la información no ha llegado, no ha sido filtrada, ¿no? Y un poco yo siempre hago como así rápido. El vino natural, en verdad no hay una regulación oficial que determine qué es un vino natural o no. Hay un pacto, digamos, o sea, se entiende en la comunidad. Básicamente un vino que no ha sido filtrado, no ha sido calificado, no tiene ningún tipo de aditivo. Lo que la gente no sabe es que al ser el vino el único alimento que no está obligado a decir sus ingredientes en la etiqueta, la gente tiende a pensar que el vino solamente es zumo de uva, cuando el vino es perfecto y tecnificado, que estamos consumiendo y que ha evolucionado muchísimo, pero está cargado de muchos ingredientes, ¿no? Y entonces la cultura de vino natural es esta parte como del cuidado de la viña, la permacultura, la forma de intervención en la viña, pero también en la vinificación, en el sentido de que la uva se exprese en su totalidad y que intervengas lo menos posible el factor humano en la vinificación, ¿no? Y ahí sí yo creo que hay una parte muy ideológica, filosófica, philosophy, por eso siempre el nombre de la marca, ¿no? Y luego lo que comentaba sobre los sellos, también hay mucha vinculación entre lo que es la ecología y el Demeter o la biodinámica en lo que es el vino natural. Es decir, se entiende un vino natural con aquel que ha sido tratado con respeto y con mucho purismo en la viña en cuanto a la aplicación de fitosanitarios y el respeto por el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí un poco la diferencia que yo siempre digo, o sea, que comentaba sobre los sellos, ¿no? El sello ecológico europeo, ahora de memoria te digo, pero permite 150 aditivos en la vinificación y unos cuantos aplicativos fitosanitarios en la viticultura. El sello Demeter, que sería la parte biodinámica, de memoria creo que son 5 aditivos solamente que puedes añadir al vino, que son los que ellos te marcan, está todo como muy estricto. Y es un sello regulado. En cambio, en natural no hay una regulación y puedes añadir en natural solamente los 10 miligramos de azufre por litro, ¿no? Y un poco, pues estas serían las etiquetas que tú podrías ver en un vino, ¿no? Me estaba dando risa porque pensaba, suerte que como consumidora todo esto me lo ahorro. Tengo amigos que me prescriben, oye, prueba este orange y no tengo que estar sabiendo todo esto. Claro, es que al final hay que hacer un máster en alimentación y consumo. Claro, realmente necesitamos para que nos ayudéis a ahorrarnos todo ese esfuerzo que hay que hacer en cultura de elegir los productos bien elegidos, ¿no? Porque hay que saber mucho cómo funcionan las etiquetas, cómo funcionan incluso
incluso pues a este nivel que comentas de que, oye, un vino realmente no tiene por qué poner todos los ingredientes, con lo cual ya es un dato que desconocía y es verdad que lo he vivido, ¿no? He cogido vinos que no lo tenían, pero no entendía por qué. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cuál sería tu manera? ¿Seguir a Green Wine? ¿No? Seguir a Green Wine Philosophy. Que nosotros ya están curadeados por ti. Exacto. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo en nuestro criterio, básicamente, que es la parte más gastronómica de curación, pero luego también un trabajo de querer suplir toda esta... Justamente hacer el trabajo del consumidor, ¿no? Que no tengas que pensar y que sepas que si es de Green Wine hay todo este proceso, ¿no? Hecho por ti, ¿no? De alguna manera. O sea, es un poco el trabajo y el sentido de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho, estamos ahora haciendo el control analítico a todas nuestras referencias en diferentes parámetros. Los parámetros que tienen que ver con el estudio de la aplicación de productos de síntesis en la viña y en el suelo, es decir, a nivel de abonos sintéticos y de sulfatar la viña y todo eso, es decir, ausencia de residuos derivados de esta parte. Por lo tanto, sería como el sello ecológico, que la gran mayoría de nuestros vinos tienen ya el certificado ecológico, ¿eh? Pero digamos es un double check en esta parte del tratamiento de viña, conforme que no ha llegado ningún tóxico al vino, ¿no? Luego, por garantías, digamos, sanitarias, también hacemos el control analítico de la parte bacteriana que podría evolucionar por ausencia de sulfuroso y que podría ser nocivo. También está controlado y hacemos el control analítico conforme que no hay ningún tipo de problema, que nunca lo ha habido a nivel de la historia del vino en el ser humano, pero bueno, un poco también es para dar la tranquilidad a toda la gente que a veces ve el tema del vino natural como si no tuviera un registro sanitario y como si fuera una cosa completamente no profesionalizada, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Es decir, para poder elaborar un vino natural tienes que saber mucho más, el enólogo tiene que emplearse mucho más a fondo o como mínimo sobre otros parámetros diferentes, ¿no? Es interesante esto. Ajá. Es como una huerta quizá que tiene otro tratamiento, ¿no? Claro, en vez de... Es que yo creo que es como la medicina de los... O sea, tú te puedes medicar con pastillas o puedes estar sano y comer bien y a lo mejor no te hace falta medicarte, ¿no? Pues un poco yo creo que desde la parte del vino, el enólogo es un poco controlar los puntos donde puede haber contaminación aeróbica, la parte de la fermentación, el tema del asepticismo, de las cosas que no haya contaminación, pero en vez de añadir sulfuroso, pues a lo mejor hay la técnica de con vapor matar cualquier tipo de contaminante que haya en la madera. Es decir, las técnicas son diferentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea un descontrol. Es decir, hay un control dentro de una filosofía distinta, ¿no? Hablamos de filosofía, es decir, ya como curador, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes o qué cuestiones has encontrado con asociaciones entre la filosofía y el vino? Vale. Ostras, pues mira, a nosotros nos gusta mucho lo de filosofía, el nombre lo elegimos porque al final entendemos que hay mucha parte de ideología, política y o sea, una forma diferente de cultura detrás de todo este consumo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las catas que a veces organizamos, siempre queremos que haya un filósofo, igual que hay un enólogo y hay un sommelier, ¿no? Y nos gusta esta parte como de que te ayude a replantearte las cosas, ¿no? Un poco a pensar las cosas de una forma diferente, ¿no? Y en la comunicación que hacemos en Instagram, en redes, en los posts siempre hacemos como recordatorios a citas de filósofos contemporáneos y clásicos de Grecia antigua, de todo tipo. Un poco como que al final, a lo largo de la historia siempre ha habido como este acercamiento, esta forma diferente de entender el acercamiento a la naturaleza y que tampoco hemos cambiado tanto. Es decir, todo el rato estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Y a través de la filosofía pues te das cuenta que te ayuda a replantearte las cosas, a replantear el mundo en el que vives y en el fondo ves que las cuestiones, las preguntas que nos hacemos acaban siempre siendo las mismas, ¿no? Bonito. Bonito y a la vez arriesgado, ¿no? Pensar eso, uno le da como vértigo ver que seguimos haciendo las mismas preguntas. Sí, la verdad. Es cierto.
Pues bueno, lo que decía, no sé si quieres dejar algún otro testimonio de algo trascendental ahora que podemos, aquí Uy. con todos estos oyentes que han aguantado hasta aquí escuchando este vídeo. Pues no sé, no estoy muy inspirado hoy, pero... Hombre, para vivir mejor, yo creo que ya nos has dado unos cuantos tips, Vale. que es súper importante, pero lo que sé seguro es que nos puedes dar muchos más, porque lo he visto, lo he probado y ¡buah! Espectacular. Sí. Sí. Además, conectado, como hablaba, con el lifestyle, ¿no? Con Sí, la sí, alta sí. gastronomía, con el saber elegir mejor, que también es un ahorro muchas veces, ¿no? Claro que hablamos de que lo barato sale caro, pues lo contrario, ¿no? Lo caro puede salir muy barato si entendemos lo bueno que puede ser y lo bien que te va a sentar y lo apreciado que puede ser para la experiencia también de la persona. Sí. Sí, sí, yo lo que, así lo que diría básicamente es animar a la gente que le da miedo. Yo creo que se han hecho algunas cosas como en todo, o sea, hay mal vino y buen vino en todas las etiquetas que le puedas añadir al vino. Quiero decir, nunca se puede medir la parte por el todo. Yo estoy metido y me encanta el tema del vino natural y he visto toda la evolución que ha habido aquí pues, en el Penedès y un poco por toda Europa desde el año 2008. Y ha evolucionado todo esto muchísimo. Yo creo que los enólogos han ido aprendiendo también a lo largo de, como todos nosotros en la vida, vas aprendiendo a medida que con el tiempo, ¿no? Y con tu profesión te vas profesionalizando y vas perfeccionando. Y a veces lo que te encuentras muchas veces que dices la etiqueta natural y mucha gente se tira para atrás, ¿no? Porque a lo mejor en un pasado ha probado cosas malas con esta etiqueta, ¿no? Y pues yo lo que haría es animar a, como mínimo, que es una etiqueta muy amplia, que podías hablar de baja intervención o podías hablar de casas y procesos de vinificación, ¿no? Que la gente no se cierre, que todo es un amplio abanico. Y que viajen, ¿no? Y Que viajen con exacto. el vino. Que viajen con el vino. Que además se viaja a través del tiempo, que lo hemos comprobado. O sea, Augustus, por ejemplo, era uno de los Exacto. que nos ha hecho viajar en el tiempo. Increíble. Bestial. Sí, claro, a mí cuando empezamos a hacer una selección, creemos que era importante empezar por Grecia o tener, como mínimo, darle un... O sea, el vino se expandió a través del mundo, a través de Grecia, ¿no? Y sin embargo, si miras las cartas de los restaurantes, ¿cuántos vinos griegos has visto? Tuve una carta de un restaurante, ¿no? Y sin embargo, ves Georgia ahora se ha puesto de moda por el tema de Orange Wine, evidentemente que es la cuna, pero Estados Unidos y cualquier parte del mundo que es vinos de todos lados, y Grecia se ha quedado un poco olvidado, ¿no? Y entonces nos gustó un poco pues, hacer este inicio a través de Grecia y Auguste. La uva Augustatis es la primera referencia histórica de uva tinta plantada en Grecia en sus tiempos y que a día de hoy está embotellada en una botella preciosa del proyecto Sule Vegetal de José Ligas y Patrick Boujou. Arqueología viva. Arqueología viva. Es maravillosísimo. Yeah. Exacto, exacto. Así que es un poco lo que decías de viajar a través del tiempo y pues es lo que decimos, ¿no? La cultura y cómo a través puedes ir vinculando la historia de Grecia, la filosofía, la isla de Samos, a través del vino, y cuando descorches ahí esto tienes toda la experiencia gustativa del placer que estás viviendo, toda la cultura que hay detrás del tema del vino natural, pero también toda la cultura del terroir de cada zona y el porqué de cada cosa, ¿no? Al final es muy bonito, ¿no? Todo esto. Muy bonito, la verdad que sí. Pues aquí os dejamos seguir a Green Wine Philosophy para muchísimas más tips. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Maite. Un placer.